en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta... Bienvenidos todos y todas a este programa especial que tenemos de Realizando la TAM. Quiero dar una introducción muy breve para los que nunca nos han escuchado. Este es un espacio que hemos venido fomentando, creando entre todos aquí en el capítulo de América Latina para construir, ¿verdad?, estas relaciones, fortalecer nuestras relaciones, fomentar estas conexiones entre nosotros, conocernos mejor, conocer quiénes somos más allá de lo que hacemos, nuestra misión personal, qué nos apasiona como emprendedores sociales, y ir tejiendo, ¿verdad?, en la región esta red dentro de Catalyst Latam. Hoy tenemos, como dijimos al inicio, un programa especial con el equipo que lidera, ¿verdad?, en los distintos espacios dentro de Catalyst Global. Tenemos hoy el gusto de tener a Salomón, que aquí mi colega Mauricio y conductor también del espacio va a presentar. Así que bienvenido, Salo. Mauricio, el micrófono es todo tuyo. Hola Gaby, y hola a todas y todos. Qué lindo poder estar aquí en un nuevo programa especial con personas tan especiales. Hoy día tenemos a la guapura de Catalyst 2030, como él mismo se dice. Es todo un personaje, lo hemos visto y lo vemos constantemente en todos nuestros espacios, coordinando, motivando, inclusive haciendo enlaces y todo esto. Y ustedes lo conocen perfectamente bien, que es Salomón Raidán. Una persona El que buen mozo, queremos, el buen mozo. el buen mozo, sí, el buen mozo. Queremos ahora conocerte, Salomón, y darte la bienvenida en este espacio, pero conocerte desde el otro lado, un poquito explorar de quién es Salomón más allá de este facilitador que ha sido artífice de lo que ha estado armándose en el capítulo latinoamericano. Casado, soltero, disponible, hijos. ¿Cuál es tu pasión? Cuéntanos un poco de ti, Sal. Chévere, bueno, empiezo por darle las gracias. Este espacio siempre me pareció genial. Los felicito a ustedes que lo han venido diseñando y llevado adelante. Me encanta. Vamos a tratar de hacer un espacio divertido. No preguntes cosas raras como eso de todo. No, pero no. Este, bueno, un poco sí. Yo estoy casado desde hace... No, no casado. Yo tengo mi novia, que es mi esposa, desde que tenía 16 años. Es decir, tengo Vale. 50 y tantos años con ella, ¿no? Eh, Hemos tenido Un 3 aplauso para hijos. ella. Sí, sin duda, sin duda. Hemos tenido tres hijos. Ahorita solo uno está con nosotros, que está en Colombia. Los otros, uno está en Tailandia y la otra está en Argentina. 2 ingenieros de sistema y una actriz. Así que bueno, en ese mundo no, nos hemos movido. Eh, pues sí, es una con visiones muy complementarias de la vida. Hemos pasado pues por muchas cosas. No ha sido una vida difícil, eso es mentira, ha sido una vida bastante cómoda, de algún modo llena de muchas aventuras, de mucho viaje, de muchas cosas que de algún modo nos caracterizaron. Soy hijo de una... Yo tengo, las mujeres de mi vida son importantes, por supuesto, pero tengo una mamá y una abuela negra que son mi lado más oscuro. Bellísimas personas, gente que, bueno, me dieron todo en la vida. Y un papá árabe. Entonces yo tengo una mezcla entre negro, árabe y bueno, y criado en Venezuela, ¿no? Es una mezcla interesante. Yo digo que es una bella mezcla, Por, árabe, negro y latinoamericano. por supuesto. Salo, contame algo. Yo me recuerdo que en un espacio que tuvimos, vos comentaste, creo que estabas facilitando un taller, y hablaste un poquito de tu experiencia en Londres.
Y no sé si fue en ese momento donde comenzó toda la pasión por el emprendimiento social, pero contanos un poquito de esa época y cómo te llevó a contribuir al sector del emprendimiento social en la TAM. Bueno, es que la verdad, Londres fue rock and roll, fue mucha música, mucha cerveza, mucho de lo que todo había en esa edad, en esa época, bellísimo. Yo disfruté Londres enormemente. Yo me fui a estudiar, me fui al London School of Economics. Yo me gradué en filosofía en Venezuela, pero yo hice dos carreras realmente. Yo estudié filosofía y ciencias políticas. Y el tema social estuvo desde siempre muy involucrado en mi vida, siempre trabajé en temas más bien de tipo social y político. Cuando llegué a Londres, solo estaba graduado en filosofía, por lo cual mi opción de estudiar era filosofía nada más. Apliqué en primera instancia a Oxford, me aceptaron, pero cuando me vi a mí mismo en Oxford, ese pueblito allí encerrado, tal, no, decidí entonces hacer otra cosa. Me fui para Londres y me puse a estudiar sociología política realmente, que era un poco lo que ya no, nunca abandoné la filosofía del todo, pero sí me dediqué más a los temas social. En ese tiempo teníamos un país maravilloso en Venezuela, un país de enormes oportunidades. Yo me fui a Londres viniendo de una familia clase media baja. Sin embargo, las oportunidades en Venezuela existían. Yo no me fui becado, pero muchísimos se fueron becados. Sin embargo, para los venezolanos en ese momento, estudiar en Europa no era una cosa excesivamente alta. Y, claro, uno dice en London School of Economics es carísimo, tal, pero en ese tiempo no era tan caro, aún para una familia clase media baja como mi familia. Pero Londres fue música, fue gente, novias, brinco para allá y para acá. Londres fue un poco el despertar de un tipo que venía de la izquierda venezolana, con una moral muy rígida. Entonces, bueno, fue eso, fue un despertar de los sentidos a una vida que yo no llevé, porque yo era militante, muy metido dentro de la izquierda latinoamericana, lo que en el marxismo, dentro del pensamiento filosófico, y entonces Londres fue bonche, fiestas, rock and roll, conciertos de Pink Floyd, de conciertos de Queen, eso fue Londres. Un despertar absoluto a una cultura muchísimo más amplia que a la que yo tuve acceso en Venezuela, no porque no existiera, sino porque, bueno, yo desde muy chiquito me dediqué a de algún modo a los temas políticos, pues. Entonces, ¿dónde empiezas tu sendero formalmente, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, en esto del emprendimiento social? Por lo Eh, político también. Yo fui agricultor muchos años, pasé 15 años en una gran empresa agrícola familiar que mi esposa es mi prima, yo me casé con mi prima, entonces mi tío era mi suegro. Y ese tipo tenía una gran finca y cuando yo regresé de Londres me planteó que hiciéramos una sociedad. Y efectivamente hicimos una sociedad y me volví un agricultor, pero más que un agricultor, un empresario del agro, pues, ¿no? Y entonces, pues me dediqué a muchos, pero empezamos a tener problemas políticos, porque empezamos a no poder vender nuestras cosechas a los precios que queríamos, a una agroindustria que era de algún modo agresiva con los agricultores, y empezamos a tener problemas con que los precios de la leche, que yo también producía leche, no eran. Entonces creamos un movimiento político. Que de alguna manera buscaba reivindicaciones del tipo económicas con lo político. Y sacamos un partido político, no ganamos, pero cuando ganó el presidente, ese presidente lo apoyamos nosotros. Y entonces, de algún modo, a quien era mi amigo más cercano allí le dieron la presidencia de un fondo de crédito agrícola.
Yo nunca había trabajado en temas financieros, jamás. Y entonces me nombró asesor. Y en ese momento Venezuela estaba pasando una reforma económica muy fuerte, macroeconómica, y los modelos de financiamiento para los sectores campesinos se habían eliminado. Entonces me dio la tarea de diseñar un modelo de financiamiento para los campesinos. Y ahí empecé conocí a Yunus, conocí lo que era el microcrédito, empecé a entender eso y de algún modo me metí mucho en el mundo de la microfinanza y de diseñar un modelo para campesinos. Y conocí una persona encantadora que ahorita es diputada en Costa Rica, que es María Marta Padilla, que tenía un modelo llamado bancos comunales. Y a partir de allí yo decidí emprender una nueva manera de financiar en Venezuela a los sectores populares. Yo hice unas modificaciones del modelo original de María Marta porque en realidad empecé a entender que el ahorro y no el crédito era la necesidad fundamental de la familia. Eso me llevó a desarrollar ese modelo basado fundamentalmente en el ahorro y empecé a trabajar con comunidades indígenas que estaban cerca de mi finca, pues cerca de la finca donde yo trabajaba. Eran unas comunidades que llamábamos, son cariñas. Y un día en esa comunidad yo estaba desarrollando un proyecto piloto con la idea de llevar programas de microcrédito y encontré unas mujeres sentadas en una especie de cosa redonda, así en un círculo. Tenían una cesta en el medio y empezaban a poner dinero allí. Y al final hablaban en su idioma, tal, no sé cuánto, alguien cogió el dinero. Entonces empecé yo a decir, pero ¿cómo es esto que yo vengo a traer microcrédito a una gente que tiene dinero? O sea, ¿por qué es que nosotros estamos empeñados en traerle crédito a alguien que ya tiene dinero? ¿Por qué no vemos lo que hacen? Y encontré que ellos desarrollaban modelos de ahorro y crédito. Y entonces fue a partir de allí que decidimos, bueno, vamos a ver si organizando estos modelos informales que existen en todo el mundo, podemos crear un modelo de autofinanciación para la gente. Y que el crédito sea un mecanismo que aparezca cuando hay una real necesidad. Mientras tanto, los problemas pequeños de monto y plazo pueden ser resueltos con fondos de la comunidad. Y eso me llevó a desarrollar un modelo que se llamó Bancomunales con K, porque estaba prohibido utilizar la palabra banco en Venezuela. Y bueno, de ahí me dediqué a eso. Yo abandoné mi vida como empresario, pues me enamoré de la idea, del ahorro como un mecanismo para trabajar contra la pobreza. Y abandoné los negocios y me fui a vivir en una isla preciosa y ahí a desarrollar el modelo. Contame algo, Salo. Me llama mucho la atención, o sea, en retrospectiva hoy en tu vida, ¿verdad? O sea, el sector, ¿verdad? Rural hoy en día también está en mucha necesidad y hay muchos emprendedores sociales alrededor del mundo, creo que creando diferentes iniciativas para aportar al sector. ¿Qué crees vos que fue, o sea, más allá, digamos, del modelo y los números, ¿verdad? Y obviamente como la eficiencia o la efectividad de lo que podías aportar, ¿verdad? Mediante él, te caló, ¿verdad? Como emprendedor social. O sea, ¿qué era lo que vistes? ¿Qué realidad vistes vos en ese sector rural que hasta el día de hoy sentís que, pues, si en realidad todavía lo sentís, ¿verdad? O sea, te ha acompañado para tener esa, esa fuerza para cambiar, ¿verdad? Esas realidades. O sea, ¿qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que vistes ahí? Que sentís que te encendió esa chispa que creo que nos enciende de diferentes formas a los emprendedores sociales. Bueno, yo creo que desde siempre, desde niño, la desigualdad y el marginarse o marginar a las personas siempre me resultó excesivamente chocante. La desigualdad económica y la desigualdad de oportunidades, eso no quiere decir que yo no crea en que esas desigualdades pueden existir, pero cuando tú no tienes la oportunidad, a mí me parece tremendamente injusto. Si te dieron la oportunidad y tú la votaste, eso es asunto tuyo, pero la sociedad debe
de algún modo proveer esos chances, esas oportunidades para que la gente. Y uno ve en el sector rural, pero no solo en el rural, porque nosotros el modelo lo dejamos de hacer rural y lo hicimos en muchos escenarios. He trabajado con indígenas, he trabajado con pequeños empresarios, mucho, pequeños empresarios urbanos, rurales. Es que cuando no tienes acceso a una manera de manejar eficientemente tu dinero, pues tu vida se limita mucho. Se vuelve muy limitada. No quiere decir que, y yo difiero con Juno, hemos tenido discusiones por este tema hace muchos años. Yo no es que creo que la bancarización es la solución. Yo creo que el mundo se fue por el lado de la bancarización con bastante éxito, pero no creo que eso resuelva el problema. Yo creo que lo que hay es que fomentar otra manera de ver la finanza. Pero en todo caso, si la pregunta es concreta, la desigualdad económica y la desigualdad de oportunidades es algo que me choca terriblemente. Y ha Todo sido un esto que nos vas impulsor en mi vida. todo esto que nos vas contando se desarrolló primero en Caracas, supongo, o en algún lugar No, cercano a no, Caracas y después en la isla Margarita. no. Cuando yo empecé a ver que eso me enamoraba, que la idea era atractiva para mí, yo hablé con mi esposa y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir haciendo esto de ser empresario. Esto no es para mí. Acabábamos de montar hacía como un año una empresa de ventas de lo que se llama bearings, de los rodamientos, de las cosas esas, y en una zona petrolera. Entonces era interesante, pero la verdad eso era muy aburrido, estar ahí sentado detrás de un mostrador para que la gente fuese a comprar y yo me ponía nervioso, eso lo odié. Entonces llegó un momento en que dije, mira, sabes que a mí esto me atrae. Nos fuimos para Margarita, porque Margarita, Venezuela siempre ha sido un país con un alto nivel de inseguridad. Margarita no lo era. Entonces me tocaba trabajar en comunidades muy tardes en la noche, 10, 11 de la noche, y eso no lo podía hacer en la zona donde yo vivía. Y Margarita tiene muchos pequeños pueblitos. Y entonces esos pequeños pueblitos me permitían empezar a probar el modelo. Entonces eso nació totalmente en Margarita. Ahí fue donde lo sacamos después del primer programa experimental que lo hice con los indígenas. Y de Margarita empezamos a crecer a otras zonas muy cercanas. Después eso se volvió Después apareció Ashoka en un momento muy oportuno y lo voy a nombrar porque siempre lo nombro. Yo creí que yo era rico. Cuando yo me fui a Margarita, yo era dueño de algunas empresas relativamente grandes. Eso coincidió con la llegada de Chávez al poder y las cosas empezaron a depreciarse y a no poder venderlas en el mercado como solía ser. Entonces, lo primero que uno se da cuenta cuando se mete en este paquete es que los reales no alcanzan, aunque hayas creído que tenías mucho. Entonces llegó un momento en que la situación se me puso muy difícil desde el punto de vista económico, no al punto de pasar hambre, nada de eso, pero sí estar en una situación de dificultad para pagar los colegios, tal. En ese momento teníamos los tres muchachos pequeños. Y entonces, pues, en ese mes, en donde ya no me daba, apareció Ashoka. Y le pareció interesante la idea y empezó a financiarme. Me dio un estipendio que duró prácticamente unos 2 años y medio, 3 años, y eso me permitió en ese tiempo poder crear los mecanismos para que la organización fuese en sí sostenible, ¿no? Eso que tocas me parece súper importante. Yo creo que uno de los retos más grandes para los emprendedores sociales, yo lo he comentado varias veces, es que tenemos toda esta pasión y todas estas ganas de cambiar, ¿verdad?, el mundo, pero la parte de negocios y de finanzas es clave, ¿verdad? Ah, O sea, ahora viendo para atrás, vos, ¿verdad?, con las herramientas que vemos hoy en día, cómo ha evolucionado el sector, ¿qué harías diferente? O sea, vos como emprendedor social en diferentes puntos de tu vida, ¿verdad? Con y sin responsabilidades familiares, o sea, ¿cómo atacaría eso? ¿Lo harías diferente? ¿Lo harías igual? sí, ¿Qué quieres compartir al respecto a todos los emprendedores también, especialmente jóvenes que nos escuchan? bueno, hay varias cosas que haría diferentes sin duda. La primera es que debí de desarrollar un modelo de negocio temprano.
pero tuve tanto éxito que no tuve necesidad. En realidad yo tuve mucho éxito como emprendedor y mi idea pues la llevamos a muchos países, 4 continentes. Es decir, fui un emprendedor social con mucho éxito. Eso no me presionó a desarrollar un modelo de negocio. Lo llegué a hacer mucho más tarde, pero eso se los cuento ahora. Y lo otro que no haría es dejarme comer el coco con el tema de que hay que hacer, que hay que replicar y que tenemos que hacer los modelos para cambiar al mundo. No me dejaría comer el coco eso, me hubiera quedado profundizando. Yo siento que el impacto lo hemos confundido. Hay un impacto que es expansivo, amplio, pero también hay un impacto profundo. Si yo hubiese tenido o si tuviese la oportunidad de empezar de nuevo, no me pondría a replicar en 4 continentes y 40, 50 países. Me hubiera centrado en profundizar el impacto dentro de mi isla. Eso me hubiese dado posiblemente mayor satisfacción personal, pero también me hubiese permitido cambiar mucho más realidades que yo hubiese deseado cambiar. Pero si me preguntas concreto, 2 cosas: desarrollar temprano un modelo de negocio, no dejarse llevar por el éxito, eso es importantísimo. Detrás de los aplausos siempre hay que escuchar, porque a la gente le conviene también que tengas éxito y te lo hacen ver y te pones el ego, tú sabes, muy alborotado y no te das cuenta que hay cosas fundamentales que no estás trabajando. Nosotros nos dejamos llevar por los recursos que conseguíamos, un programa innovador, un programa fácil de replicar, un programa que tenía una metodología muy bien desarrollada y tal, y no hicimos el esfuerzo de desarrollar un modelo de sostenibilidad. Y lo otro es, y no te vayas de tu sitio si no es realmente necesario. Haz trabajo, entiende que el impacto puede ser mucho más importante si lo profundizas. En ese tiempo ya no es tanto, pero Mauricio es testigo también. En ese tiempo la idea era: tenemos que replicar, tenemos que alcanzar más gente, cuántos millones de personas estamos llegando, tal, no sé cuál. No me comería ese cuento más nunca. En ese marco, Salo, sí, ha pasado mucha agua allá abajo el río. Los tiempos de cuando nosotros empezamos con el emprendimiento social hace ya algunas décadas atrás ha cambiado y ahora se habla de la escalabilidad, que es básicamente lo mismo. ¿Cómo le plantearías ahora para los emprendedores sociales esto de la escalabilidad? Porque es algo que se mantiene ahí. Y por el otro lado, Una Ashoka te palabra dio clave: con colaboración, con alianza. eso. Escalar es con alianza. Escalar es buscando quién te aporta. Y eso no lo hice yo tanto. Sí me asocié mucho con emprendedores sociales, pero con una visión de que era nuestro modelo, era nuestra metodología. ¿Entiendes? Perdón, no Y te de hecho, correcto. no, adelante. Y de hecho, eso me da pauta para lo siguiente. Ashoka te dio y nos dio, porque me incluyo dentro del mundo ashokiano, de los beneficiados por esta organización y esta red. Por un lado, este respiro para que nos hagamos cargo de lo que era nuestro sueño, nuestra pasión. Pero además también nos metió en una red que yo al principio, honestamente, no la supe aprovechar. O sea, éramos en esa época, no sé, 1.500 o 2.000 emprendedores sociales en el mundo, y a lo mucho yo hice algunos contactos con Argentina, con algunos compañeros. ¿Cómo ves esto del relacionamiento y de las redes, que ahora estamos para entrar también un poco en lo que es Catalyst 2030? ¿Qué tanta importancia le das con tu experiencia de lo que Muchísimo. fuimos del ecosistema al Vale, ecosistema? pues, tienes toda la razón. Se la doy muchísimo ahora. Pero yo creo que yo, dentro de las cosas que Ashoka sin duda marcó mi vida y me la cambió, uno de los proyectos más interesantes fue The Wellbeing Project. Yo soy parte del primer grupo de miembros del Wellbeing Project. Y lo que vi allí de inicio es que ese conceptico de superhéroe y nos estaba volviendo locos. Eso, porque es que yo siempre digo, claro, es ser superhéroe. Tú has visto a Superman haciendo camaradería con Batman y con nosotros. Siempre están peleando, siempre están compitiendo, siempre están dentro.
Entonces, superhéroe crece muy solo, el superhéroe es muy solo. Y la verdad es que en ese concepto de superhéroe nos llevó también a una visión del emprendimiento social desde la perspectiva del individuo. Nosotros éramos superhéroes. Es decir, yo me acuerdo estando con Bill Wright en España, en una discusión con unos banqueros. Estamos hablando de banqueros realmente ricos. Y Bill llegó a decir en algún momento, si estamos en una fiesta y te presentan un médico y te presentan un emprendedor social, tú le vas a poner más atención al emprendedor social. Era un poco ese ego enorme que se nos desarrolló con toda esa visión del emprendimiento social desde el lado del individuo heroico, pues, ¿no? Esa visión no nos lleva lejos, Yo honestamente. tengo una pregunta Ahí nada en más una cosita, si me permites, Gaby, nada más como anécdota. En Oxford, hace 2 años, un argentino me dijo, cuando supo que yo era parte de Ashoka, me dijo, eres parte del Olimpo intocable de los ashokianos. a mí me llama la atención este tema de ese ejemplo que pusiste, Salo, ¿verdad? Tenés el médico y el emprendedor social. ¿Y por qué se le dio en ese momento que nosotros no, bueno, yo personalmente no viví, ¿verdad? O sea, ese momento de elevar, ¿verdad? El perfil del emprendedor social. Era porque había muy poco en el mundo y había dentro de la industria de desarrollo este afán para poder empujar a personas para aportar en las sociedades, porque Sí, siento que sí. hoy en día eso se ve distinto, ¿verdad? Y más bien las conversaciones están más bien en torno de cómo venimos y elevamos, ¿verdad? Dentro del sector social, el emprendimiento social y dentro de los diferentes sectores de la sociedad. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué pasa eso? Y cómo eso cambió también y se ve distinto Porque hoy. era un concepto nuevo que había que acuñar, absolutamente desconocido. Y es cierto, tú decías, yo soy emprendedor social y dices, ¿con qué se come esto? ¿Qué tipo raro La es fecha. este? Sí, estamos hablando de 30 años atrás posiblemente, ¿no? Y entonces, claro, era un concepto que había que acuñar, que había que hacer sentir que había una gente que se dedicaba a un trabajo que la sociedad debía reconocer y debía de algún modo apoyar, pero que no era conocido. Entonces se acuñó y Bill fue absolutamente fantástico acuñando el concepto. Ese es un concepto, pero claro, ese concepto se acompañó de un superheroísmo, de un individuo luchador. Yo me acuerdo que era así como que no importa si llueve, trueno, relampaguea, nosotros los emprendedores sociales somos capaces de superar cualquier obstáculo y tal. Eso no deja de ser atractivo, pero es muy demandante del individuo y también es muy demandante de lo que ese individuo se llega a creer. Nosotros tenemos sombras todos. Nuestro ego es fuerte, poderoso siempre. Y si tú no llegas a controlar ese ego, terminas pues en una vida que puede ser muy dura y además de poco impacto. ¿Y cómo lo ves hoy en Catalyst? O sea, vos, ¿verdad? Como coordinador del capítulo también, ha venido cohesionando, sumando a muchas personas, obviamente, unirse de todo tipo de experiencia, en todo tipo de nivel, en los distintos países en la región. ¿Cómo lo ves vos hoy? ¿Cómo desde tu perspectiva observa ese perfil del emprendedor social? Muy distinto. Yo creo que la necesidad nos ha llevado a empezar a entender claramente que tenemos que cooperar. Mira, yo soy un ejemplo clarito. Tú te imaginas lo que significa primero sistematizar un modelo. Eso es complejísimo, porque lo sistematiza y luego tienes que empezar a adaptarlo. La primera adaptación que hicimos nosotros fue Europa. Saltar de un modelo en Isla de Margarita, en Venezuela, a empezar a trabajar con comunidades africanas en Europa. Y allí lo hice en alianza con un emprendedor social de Ashoka, que es Jean-Claude, mi gran amigo. Pero ese trabajo significó para mí pasar prácticamente 4 años de mi vida viajando a Europa, a España, cada 3 meses. Agotador. Después empezamos con África y eso significó también irse para allá, tal, no sé cuánto. Y después, eso
tenemos que pensarlo desde la perspectiva mucho más humana, desde una perspectiva más, oye, podíamos haber hecho mucho más si a lo mejor hubiéramos logrado hacer un esfuerzo de sistematización un poquito mayor, de introducir tecnología, por ejemplo, que fuese menos demandante de uno como persona. Entonces, ¿qué haría? Confiaría más en el otro. Se suponía que yo era el único que podía hacer eso, que lo hacía bien, cuando en realidad Jean-Claude lo hizo muy bien y lo replicó por toda Europa. Es decir, es un poco empezar a entender que tenemos que sí hay que hacer un trabajo de sistematización, pero que lo podemos hacer mucho más en conjunto. Eso era un trabajo muy solo, muy de nosotros solos. ¿Y qué Sin ve hoy duda, sí? hay Perdón. ¿Qué ve hoy sí con, o sea, cómo se ve hoy con ese perfil de emprendedores sociales dentro de la red, por ejemplo? Oye, un emprendedor que tiene mucho más fácil porque el otro que está allí te aporta. Tú tienes que confiar en que te va a aportar. Tú tienes que confiar en que va a hacer que lo que tú has venido trabajando lo potencie y lo puedas replicar y hacer de algún modo él solo. Pero además que tienes que traer otros actores, porque de nada sirve que yo haya hecho todo un modelo de financiación a partir del ahorro de las personas. Pero si, por ejemplo, hubiésemos tenido a alguien que trabajara más sobre modelos de negocio y desarrollara modelos de negocio entre las propias comunidades, emprendimiento, o hubiésemos tenido a alguien que trabajara sobre bienestar, por ejemplo. Ese grupo de cosas que hacen falta, porque no hay manera de atender la pobreza desde un solo lado, no la vi. Yo creía que era nuestro modelo, mi modelo. El modelo va a cambiar el mundo, el modelo va a cambiar a la gente, el modelo... No, son muchos lo que se hace falta. Se necesita mucho más que una persona inteligente, trabajadora, un emprendedor capaz. Se necesita mucho más que eso para realmente transformar la vida de las personas. Entonces, debimos empezar a sumar desde mucho más temprano. Y eso creo que es lo que Catalyst te está ofreciendo. Me encanta. evidentemente hay un cambio en muchas Pero cosas déjame dentro de este decirte una mundo. cosita. Sí, Tengo un dime. aparatico que me empieza a decir charge me. Se me está acabando la pila. Entonces, en cualquier caso, pasamos al otro micrófono. Espero que sea solamente el aparatito y no seas tú. Bueno, pero hay muchas cosas que se han ido cambiando en este mundo del emprendimiento social y evidentemente yo creo que las alianzas estratégicas, esta idea de co-creación es vital. Cuéntanos un poco cómo fue también el paso ahora, cómo llegas a Catalyst, cómo pasas de este mundo de lo que nos has estado hablando, cómo pasas a Catalyst y cómo sales de Venezuela. Tú Oh, mencionaste algo que a mí me resuena mucho, es no te vayas a menos que sea necesario. ¿Qué claro. fue lo que te movió a ti de salirte de Bueno, esta isla muy bellísima francamente fue a Colombia? un reto muy claro. El banco, la CAF, el Latin American Development Bank, me ofreció replicar el modelo en 7 países de América Latina. Eso fue mi salida de Venezuela. Yo no salí escondido, huido, nada. La cosa se puso muy difícil después, pero yo salí con un convenio para replicar en los países de América Latina. Pero no lo podía hacer de Venezuela, porque ya la situación política era muy compleja. Y entonces yo vivía en una isla donde no podía viajar. Y por cierto, la decisión de irme ocurre en Bolivia. Yo estaba en La Paz trabajando en una cárcel, ¿cómo es que se llama? Obrajes, en Bolivia. En la cárcel de mujeres de En la Orajes, cárcel de el mujeres centro correccional. haciendo bancomunales en Bolivia, enseñándolas a hacer bancomunales. Y me tocó regresar a Venezuela. Y fue horroroso, me tardé casi 15 días para poder llegar a mi casa. Entonces entendimos que con ese reto de replicar en esos países no era posible hacerlo desde Venezuela. Y me di cuenta por el pasaporte que yo estaba prácticamente cada 2 o 3 semanas estaba en Bogotá. Entonces, bueno, esto es tonto seguir haciéndolo desde aquí. Luego el país se complicó y yo no pude volver, pero no salí por esa razón.
Cataly llega como el resultado de una gran crisis, de una catástrofe enorme para mí en lo personal, porque nuestro modelo, nosotros entendimos en el 2015 que la cosa se estaba poniendo seria en términos de no podíamos seguir replicando de ese modo, era muy costoso, había que introducir tecnología y ganamos un premio muy importante en Dubái y empezamos a desarrollar la tecnología. Pero eso es, mire, todas estas canas tienen que ver con la tecnología y cómo convertir un modelo en un aplicativo móvil. Eso ha sido un proceso horroroso, que claro que nos libera de mucho del trabajo que tenemos que hacer y tal, no sé cuánto, pero en ese momento de algún modo nos confundimos, pensamos que teníamos también un modelo que podía ser económicamente muy rentable y tal, nos metimos por un lado que pues no debimos meter. El tema es que no tuvimos la tecnología a tiempo. Nos agarró la pandemia antes de terminar la tecnología. Y eso nos llevó a que muchos de los grupos que habíamos creado los perdimos. Porque nosotros lo basamos, en el 2015 empezamos a desarrollar un modelo de negocio basado en tecnología, pero no llegamos a desarrollar. Primero desarrollamos el modelo de negocio, que fue una idea fabulosa, que nos dio un premio muy importante también en España, que fue un club de suscriptores, en el cual le llevábamos otros servicios adicionales a las personas. Fabuloso, fue muy bueno. Realmente empezamos a llevar seguros, que creo que creamos un concepto que se llamó amortiguadores de la pobreza. ¿Cuáles son las cosas que ayudan a amortiguar la pobreza? El primero es el ahorro, por supuesto, pero el segundo es el seguro. El seguro es vital para que la gente pueda salir de la pobreza, pero nadie compra seguros. Entonces empezamos a meter ese seguro dentro de un concepto más grande que era un club de beneficios. Y entonces metimos ahí que si rifas, que si tal, no sé cuánto, pero la gente pagaba la suscripción y en la suscripción tenía una serie de servicios que nosotros considerábamos que los ayudaban mucho a mantenerse fuera de la pobreza. Eso nos dio un premio de la Fundación Mafre en España, un premio importante, y el dinero de ese premio se lo dedicamos al desarrollo tecnológico y al hacer que el modelo de negocio se ajustara. Pero nos agarró la pandemia y no lo logramos terminar. Entonces, pues la pandemia fue una crisis terrible, porque imagínate a alguien que tiene la misión de replicar en tantos países y de repente no puede viajar. Y no tuvimos suficiente tiempo para que los grupos se autogobernaran, se autollevaran, sino que todavía teníamos personal que tenía que ir a atender los grupos comunitarios. Teníamos muchos, solo en Colombia teníamos cerca de 500 grupos. Y entonces eso empezó a hacer que los grupos perdieran la oportunidad de seguir adelante, porque no le habíamos generado suficiente independencia porque se la iba a generar la tecnología, el aplicativo, y todo lo iban a hacer desde su aplicativo, y nosotros íbamos a tener una base de datos donde podíamos ver indicadores que nos dijeran cómo iba cada grupo y tal, no sé cuánto. Entonces, bueno, empezó la crisis también migrante, sin poder vender tus activos en Venezuela porque se despreciaron, pierdes el trabajo, no puedes viajar y la cosa se pone muy difícil, pues, ¿no? Y empezamos a hacer una que otra cosita, pero fue un momento tal vez de los más difíciles de mi vida. Y entonces un día estaba en un chat donde está Gaby también. Gaby me había hablado un poco de esto, yo no le había hecho mucho caso, y también hicimos Tender, que de algún modo participé en esos grupos, pero bueno, mi situación desde el punto de vista personal estaba muy complicada. Y entonces vi que Gaby estaba buscando a alguien y me pareció interesante. Cuando entendí el concepto, me enamoré. Francamente me enamoré. Esa idea de empezar a empujar un movimiento donde los emprendedores sociales colaboraran, después de haber pasado tantos años ligado a Shoca, esa idea me fascinó. Y bueno, hablé con Cherú, me dio la oportunidad, tenían cierto temor porque, bueno, yo era un emprendedor social, no era una persona que maneja la tecnología que hace falta. Entonces fueron inteligentes, hicieron de algún modo una alianza en donde está Paula, que sabe mucho más de esas cosas que yo y donde yo podía tener un poco
la ascendencia sobre grupos y también yo era un emprendedor social bastante conocido en la región y empecé pues. Y creo que la cosa ha funcionado bien, pero la motivación de Catalyst inicialmente fue salir de una crisis personal, que no era solo económica, era estar aislado, un tipo activo que viajaba prácticamente 3 veces fuera del país todos los meses y de repente en tu casa encerrado. Yo, Eso fue muy duro. yo quiero saber, tengo dos preguntas, Salo. Ahora estando ya en Catalyst, ¿verdad? Que sin duda, obviamente, has aportado muchísimo al movimiento en la región y movilizado tanta gente. ¿Qué ha significado para vos como emprendedor social ahora, estando en Catalyst, liderar este movimiento también y ser parte, ¿verdad?, de él? Y dos, ¿hacia dónde lo ves? ¿Hacia dónde quisieras verlo llegar? ¿Verdad? ¿Cuál es ese sueño vos como coordinador también para toda América Latina del capítulo? ¿Dónde lo querés empujar? ¿Cuál es ese sueño que querés ver realizado en él? Bueno, fíjate, yo creo que Catalyst es una oportunidad bellísima para alguien que venía y que estaba absolutamente cansado de seguir haciendo lo que hacía, porque no es mentira, yo estaba muy cansado, un tipo que entra a los 60 y tantos años y tiene que viajar 3 veces al mes fuera del país. Ya realmente desde el punto de vista físico y humano estaba muy agotado. La tecnología se suponía que era lo que iba a ayudarnos a salir de esa traba. Entonces aparece algo que me permite estar estable en un sitio haciendo, pero además algo maravilloso. ¿Qué podemos hacer desde una cosa como Catalyst para América Latina? En primer lugar, yo siento que los emprendedores sociales en América Latina necesitan fortalecer nuevamente su ego. Fíjate lo que digo. ¿No? Hemos cogido mucho palo en mucho tiempo y hay que volver a ser, no desde el punto de vista del superhéroe, pero sí volver a levantar la moral del emprendedor social. Y eso creo que es un tema. Hay que hacer un enorme esfuerzo porque se reconozca el emprendedor social y el emprendimiento social nuevamente en la región. Eso me interesa Fortalecer mucho. la identidad. La identidad, exactamente. Pero fortalecer una identidad ahora basada en la cooperación y en la alianza y no en el superhéroe. Eso me parece muy interesante. Luego empezar a que el ecosistema se integre mucho más. Gobiernos. Nosotros tenemos una adversión con los gobiernos en América Latina. Les tenemos absoluta desconfianza. Y los gobiernos son muy importantes. Esas brechas, esos espacios hay que empezar a integrarlos. También nos toca el sector privado, que nos mira raro y nosotros lo miramos rarísimo. Eso hay que romperlo también. El sector privado, nosotros estamos haciendo el mismo trabajo, de algún modo tenemos que hacer el mismo trabajo, pero tenemos que hacerlo de algún modo entendiendo que estamos buscando el bien en común y tenemos que hacerlo en conjunto. Y el otra pata que yo creo que hay que trabajar, también creo que hay una pata que hay que trabajar que tiene que ver con el bienestar del emprendedor. Creo que es injusto que no tengamos seguros de algún modo importante, que no tengamos fondos de protección, que los emprendedores sociales en América Latina no llegan a desarrollar ni siquiera para tener fondos de pensión. Eso creo que hay que trabajarlo. Mauricio conoce que hemos hecho algunos intentos por ese lado. Es difícil, pero eso es algo en lo que quiero seguir trabajando. Y el otro es el sistema de financiación al sector. Es muy malo. Tenemos que transformarlo, tenemos que cambiar, tenemos que hacer que los donantes, que los cooperantes, que la gente que se le quite ese cuento encima de las convocatorias y de que tienes que concursar y ganarte al otro y destruir al otro para que tu speech sea más rápido, ¿cómo se llama? Más centrado. El elevator speech tiene que ser perfecto. Eso me aburre hasta ya más no poder. Estoy obstinado de eso. Y creo que los financiadores cogieron esa moda y hay que hacerles ver que esa moda no hace bien, esa moda hace mucho daño. Tenemos que cambiar ese modelo. Y creo que desde Catalyst hay una enorme posibilidad de empezar a mostrar maneras distintas de financiar y de entender este sector. Hay muchos retos, muchos retos. Creo
que hay muchas cosas que has estado indicando que son muy ricas como para poder hacer inclusive otro programa más, pero para ir No abuses de cerrando, mi belleza y de mi físico, por favor. pero más bien, si no lo abusamos ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? Eh, Creo que hay temas como la interdependencia, entrar en la visión de que somos una, personas sentipensantes que pertenecemos a una comunidad. O sea, el recuperar esta visión de identidad del emprendedor social que pertenece a una comunidad con una visión sistémica en el sentido de que no somos los salvadores del mundo, sino que somos parte de todo un conglomerado que estamos empujando todos para el mismo barco, y, o sea, para la misma orientación. Y entender de que, pues, el estar en el mismo mar no significa que estamos en el mismo barco, estamos en barcos diferentes. La idea es cómo podemos dirigirnos todos en una Claro, misma orientación. Y claro. Catalyst creo que sí, efectivamente, es una linda oportunidad. Sin embargo, también hay muchos retos y eso es inclusive desde la perspectiva de cómo entendemos el nuevo mundo de los nuevos emprendedores sociales, con estos retos de que ahí yo difiero un poquito en lo que tú dijiste. Creo que los Ujú. empresarios tradicionales y los emprendedores sociales tenemos el mismo ADN, pero no hacemos lo mismo. Somos de alguna forma complementarios. Ahorita el emprendedor social, el joven emprendedor social, está tentado y yo me imagino que un poco confundido en el sentido de, me mando a ser un empresario buena onda, que haga una responsabilidad social empresarial y con eso cubro los fondos y de los fondos que tengo empiezo a hacer un pacto social o medioambiental, o me lanzo como emprendedor social con una nueva visión. Pero ¿cuál es esa nueva visión? Con toda tu experiencia, ¿cómo la plantearías ahora? Bueno, una visión realmente muy centrada en que tenemos que atacar algunos problemas porque no ayudan a la felicidad del ser humano. Hay cosas que son aberrantes, que se pueden, que realmente ahí Yunus tenía mucha razón. Es decir, la pobreza no es una cosa que no se pueda combatir, se puede combatir. La desigualdad, la exclusión, son cosas que se pueden combatir. Fíjate un poco, pensemos en los empresarios. No son los mismos empresarios ahora tampoco. Y hay mucha manera de empezar de que el tipo entienda racionalmente que lo que más conviene es crear esas alianzas que nos permitan superar algunas dificultades porque les va a traer. Yo en la pandemia la pasé tan mal que empecé a crear un blog que se llamaba Los Emprendedores Sociales o los Payasos del Sistema. Porque en un momento empecé a entender que estábamos jugando el rol del payaso, que estábamos tapando pañitos de agua caliente aquí y allá para que de algún modo la sociedad no cambiara. Fíjate, porque en el fondo estás diciendo, bueno, yo sirvo como un amortiguador para que la conflictividad no exista. Nosotros, querramos o no, y esta frase va a sonar duro, pero nos querramos o no, nosotros no estamos planteando una ruptura abrupta de los sistemas. Estamos diciéndole al mundo, señores, podemos pasar por este trance que es complicado y lo podemos hacer de manera pacífica y lo podemos hacer sin violentar mucho. Para eso necesitamos su ayuda. Yo no estoy diciendo que vamos a cambiar todo el sistema y que los ricos van a dejar de ser ricos y los pobres y va a haber mucha más distribución. Sí va a haber mejor, pero porque nos conviene a todos. Y porque nosotros de algún modo podemos hacer que ese trance que todas las sociedades tienen, porque esto no es la primera vez que ocurre, cuando uno analiza el desarrollo de la historia se da cuenta que entra en momentos de mucho conflicto. Ese conflicto no tiene que llevarnos a la destrucción y a la guerra, nos puede llevar a un proceso mucho más ordenado de transformación, racional, humana, centrado en el ser humano. Pero eso lo podemos hacer, no es la contradicción marxista entre el proletariado y la burguesía. No, no. Eso es cuento chino. Marx era muy mal economista. La verdad es que podemos hacer una transición, una transformación de la sociedad apoyada en las tecnologías que estamos desarrollando para que vivamos mejor, seamos más felices. ¿Va a haber desigualdad económica? Sí.
Eso es difícil de superar, pero eso no es el gran problema. El gran problema es que no haya uno que tenga todo y otro que no tenga nada. Yo quiero agradecer por a estos aprendizajes, estas reflexiones y esa visión poderosa que tenés. Agradecer también, y aprovecho el espacio para todos en la red que nos van a escuchar, agradecer la cercanía, ¿verdad? Tu cercanía, tu transparencia, pero esa cercanía que creo que ha facilitado y habilitado también que todos nos sintamos cercanos, que esa colaboración y esas ganas de realmente trabajar con el otro sea posible. O sea, yo creo que cuando vos estás en una red que se siente todo como muy estructurado, muy hielo, muy serio, eso limita a las personas. Necesitamos esa cercanía, necesitamos sentirnos cercanos. El latinoamericano, en esencia, es así. Y yo creo que vos sos una pieza fundamental en el capítulo que permite y habilita eso. Así que agradecerte por eso que haces todos los días y también por esta visión y esta experiencia personal también y profesional que nos compartís hoy. Salud. Wow, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Se ajusta mucho a mi personalidad. Todo esto lo tenemos que hacer con buen humor también. O sea, ¿cómo hace uno para trabajar con Mauricio si no le pone un poco de buen humor? Un tipo tan feo, tiene uno que poner buen humor para que la cosa funcione. No, es muy agradecido, la verdad, por tus palabras. Además que viene de alguien muy joven, que a mí me interesa mucho que hagamos esos puentes entre generaciones. Esa es la ventaja de poder hacer equilibrios en estas redes como Catalyst, mi querido Salo. Pero ya para cerrar, agradecerte muchísimo por esta plática tan rica, tan sabrosa, diría yo, y agradecerte por todo el trabajo que has estado haciendo y que vas a continuar haciendo. Y me gustaría que nos dejes con dos cositas que te voy a preguntar. Uno es, ¿cuál es tu mayor temor? Y la segunda es, ¿cómo quisieras ser recordado? El mayor temor es morirme con miedo. Morirme con miedo a la muerte, a lo que vendrá, a lo que dejo. Yo me quiero morir tranquilito, sintiendo que bailando, que cumplí lo que tuve que cumplir, que hice una vida extraordinaria para mí y los seres que amo, ¿no? Ese es como me gustaría que me recordaran como un tipo solidario, como alguien que de algún modo se ponía en los zapatos del otro, porque he estado en muchos zapatos. Y creo que para uno poder bailar bien tiene que haberse puesto muchos zapatos. Entonces, si alguien me va a recordar, me va a decir, este Salo era un tipo solidario. Eso me complacería mucho. un guapo solidario, así creo que va a Sí, ser. buen mozo, y el mucho buen más. mozo no lo podemos evitar. Ok. Pues te agradecemos muchísimo, Salo, por todo este tiempo. A Gracias por ustedes. todo lo que nos das y por todo tu desprendimiento siempre para poder apoyar a todos. A ustedes, muchísimas gracias y sigamos haciendo estos podcasts que nos vamos conociendo mucho más. Me encanta. Gabriela, un besote. ¿Puedo dar la noticia yo o tú ya la diste? ¿Quién, yo? ¿Puedo? Sí. Sí, sí puedes, sí puedes. Además, María Gabriela está esperando un bebé y ahí Sí. estamos todos detrás de ese bebé para que crezca fuerte, bellísimo y salga a un mundo mucho mejor. Muchas gracias, Salo. Muchas gracias. Así mismo. Será Chao a todos. sobrino de miles. No, aquí tenemos 2 tíos. Muchas gracias. Mando un abrazo a los dos. Chao. Chao, un abrazo. Gracias. Dar es dar. Y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar.
y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar.